Bueno, me toca a mí el honor de presentar a Raquel Evangelio Llorca. Raquel es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante. Bueno, no voy a mencionar las publicaciones que tiene porque bueno, son muy numerosas. Ella ha trabajado sobre todo, o sus líneas de investigación son la propiedad intelectual, la protección de los consumidores y la responsabilidad civil. Digo sobre todo porque no son solamente estas, pero bueno, es una especialista en la materia, ¿no? Actualmente es directora de la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual. Es directora también de un grupo de investigación sobre propiedad intelectual y miembro del Grupo de Investigación Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Alicante. En fin, y luego docencia, ha impartido e imparte bueno, pues en diversos másters de la Universidad de Alicante, de la Universidad Carlos III, de la Universidad Autónoma, materias de propiedad intelectual, propiedad industrial, en nuevas tecnologías. En fin, yo no me quiero alargar mucho, sí que puedo decir que todos los que nos hemos acercado y hemos tratado cuestiones relativas al derecho de daños o a la propiedad intelectual o a la propiedad industrial, bueno, Raquel es un referente en todos los sentidos a nivel nacional e internacional, con lo cual creo que es un acierto tenerla entre nosotros. Y vamos, para mí, para la Universidad de Valladolid, creo que es un lujo que puedas intervenir en este día. Nada más y te cedo la palabra porque es a lo que hemos venido aquí a escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Andrés. Bueno, en primer lugar, y muy rápido, doy, por supuesto, las gracias a los organizadores de esta jornada, especialmente a Javier, y la enhorabuena porque, desde luego, el tema lo merece y los ponentes que me han precedido y Maitane, que vendrá después, pues son de primer orden fantásticos. Voy a aprender muchísimo y además no los conocía. Y tampoco conocía la Universidad de Valladolid, con lo cual estoy encantadísima de poder estar aquí. Bueno, y sin más preámbulos, voy al tema que me corresponde tratar, que es el de la responsabilidad civil por daños causados por inteligencia artificial. Bien, me gustaría hacer dos aclaraciones previas. La primera es que la inteligencia artificial no causa unos daños distintos, diferentes en cuanto a su naturaleza, de los que se causan sin intervención de la inteligencia artificial. Y el segundo es que el uso de la inteligencia artificial tampoco aumenta el número de daños que se ocasionan, salvo puede que en algún ámbito, por ejemplo, en la inteligencia artificial generativa y las infracciones a la propiedad intelectual, ahí sí se ha multiplicado por 1000 los daños por infracciones a obras y prestaciones protegidas, como después se verá. Pero en general, no solo es que no aumenta el número de daños, sino que en muchos de los ámbitos en los que se utiliza, como ya se ha dicho anteriormente, la inteligencia artificial es más segura, es más precisa que los seres humanos. Entonces, teniendo en cuenta estas dos circunstancias, ¿por qué existe esa preocupación por regular la responsabilidad civil por daños causados por inteligencia artificial? Bueno, hay varios motivos. Uno de ellos es que muchas veces los daños que se causan son daños que llamamos especialmente sensibles, porque afectan a derechos de la personalidad. Vida, integridad física, derecho al honor, a la intimidad, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, otro de los motivos que se aducen es una especie de robofobia, o sea, ese recelo a lo desconocido. Supongo que muy alentado también por las películas que todos hemos visto y que son catastróficas, la hecatombe, o sea, los robots van a ser la hecatombe. Pero sobre todo yo creo que el motivo principal es que las especiales características de la inteligencia artificial dificultan la prueba del nexo de causalidad entre la actuación del sistema inteligente y los daños. Y claro, el temor que se tiene es que en los pleitos, o mejor, que los daños causados por inteligencia artificial al final resulten menos resarcidos o menos resarcibles que el resto.
En cuanto a esas características de la inteligencia artificial que dificultan la prueba de la causalidad principalmente, bueno, no las voy a repetir, se ha hablado de ellas en las ponencias anteriores, simplemente las recuerdo, la complejidad técnica de estos sistemas, tanto del hardware como del software, la opacidad, ese famoso efecto reiterado de la caja negra, la apertura. Pero aquí yo hablo de apertura no en el mismo sentido en el que hablaba antes el profesor Cotino, sino en el sentido de que los sistemas de inteligencia artificial, cuando se ponen en circulación, no son como otros productos, por ejemplo, unos zapatos, unos pantalones, que ya se ponen en circulación cerrados. O sea, los sistemas de inteligencia artificial, por su propio diseño, tienen que estar abiertos, porque necesitan actualizaciones, porque necesitan mejoras, porque necesitan interconectarse con otros sistemas. Un sistema de navegación de un vehículo, por ejemplo, necesita estar conectado con datos externos, por ejemplo, datos de tráfico. La interconectividad, esa dependencia de los datos externos. Y por último, la autonomía, que nos lleva a la imprevisibilidad, de la que también se ha hablado. Los sistemas, hay distintos sistemas de inteligencia artificial, también se ha dicho, se distingue entre la IA débil, la IA fuerte. Bueno, pues cuanto más autónomo es el sistema, cuanto más capacidad tiene de autoaprender y de tomar decisiones libres, más riesgo hay de que dé lugar a resultados imprevisibles, que no eran los que esperaba el desarrollador, ni el entrenador, ni quien lo está utilizando. Todo esto nos lleva a que es muy difícil muchas veces conectar el daño con una actuación humana y en otras ocasiones a que puede haber una multitud de causas que han podido dar lugar a ese daño. Pensemos en un vehículo autónomo que choca contra un local y causa unos daños. Pues las causas pueden ser muchas. Puede ser un defecto en la fabricación, o puede ser que el defecto no estuviera en la fabricación, sino en una actualización posterior que se ha integrado en ese sistema, no bajo el control del primer fabricante, sino bajo el control de un tercero. O puede haber un ataque cibernético, un tercero, un hacker que ha manipulado el sistema, o puede ser debido a una defectuosa manipulación o conservación por el usuario. Y claro, ante esa multiplicidad de causas es muy, muy difícil en este tipo de pleitos determinar el nexo causal, que, como digo, para mí es el principal problema que existe. Bien, ante esta realidad, las posibilidades desde el punto de vista del derecho, de la regulación, pues son tres. La primera, aplicar las reglas vigentes de responsabilidad civil que tenemos, la normativa especial de responsabilidad civil por productos defectuosos, es decir, la que procede de la Directiva del 85, que es la vigente, y en el resto aplicar la normativa sobre responsabilidad civil del Código Civil por hecho propio, responsabilidad por culpa, o aplicar las normas de responsabilidad civil por cosas, cuando se den los requisitos, o analógicamente la responsabilidad civil por los daños causados por animales. Bueno, se puede hacer ese paralelismo, aunque yo no acabo de verlo. Una segunda posibilidad es partir de lo que tenemos, pero adaptándolo a esas especiales características que tiene la inteligencia artificial. Y una tercera posibilidad es crear un régimen específico para los daños causados por sistemas inteligentes, una regulación ad hoc. En general, la primera alternativa, la primera vía, está descartada, porque no son suficientes las normas que tenemos tal cual están redactadas. Por tanto, nos quedan las otras dos. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Pues la Unión Europea, en cuestión de poco tiempo, ha cambiado de rumbo. Inicialmente, la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo de 2020 optó por la tercera alternativa. Es decir,
propuso a la Comisión Europea la adopción de un reglamento que contuviera un régimen de responsabilidad civil, distinguiendo para ello entre los sistemas de alto riesgo, que estarían sujetos a una responsabilidad objetiva, y los sistemas no de alto riesgo, que estarían sujetos a una responsabilidad subjetiva o por culpa, con inversión de la carga de la prueba. Y se establecían también reglas sobre los sujetos responsables, sobre el quantum indemnizatorio, los daños indemnizables, los plazos de prescripción. Solo 2 años más tarde, en 2022, la Comisión Europea desechó por completo esa propuesta de reglamento del Parlamento Europeo. Para empezar, descartó la vía del reglamento y optó por la vía de la directiva, de una propuesta de directiva. Y en segundo lugar, descartó también una nueva regulación específica para los daños causados por inteligencia artificial. En la propuesta de directiva sobre responsabilidad civil e inteligencia artificial de 28 de septiembre de 2022, que es la que viene a sustituir esa propuesta de reglamento que hizo el Parlamento Europeo, a pesar de su título muy ambicioso, adaptación de las normas de responsabilidad civil a la inteligencia artificial, únicamente se contienen medidas de tipo procesal, a las que después me referiré. Esta propuesta de directiva vino acompañada por otra de la misma fecha sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos. Esta propuesta de directiva de productos vendrá a sustituir a la del año 85. Es decir, la Comisión Europea sí tenía claro que los cambios que había que hacer en la regulación vigente de daños por productos defectuosos eran tantos y de tal calado que no bastaba con una modificación. Había que aprobar una nueva directiva que sustituyera a la anterior. Bien, estas dos propuestas se presentaron como complemento de la entonces propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial, hoy, como sabemos todos, ya Reglamento de Inteligencia Artificial de 2024. Y además son propuestas complementarias entre sí, porque no coinciden en cuanto a su ámbito de aplicación ni en cuanto al alcance que tienen, de tal manera que una viene a complementar a la otra. ¿En qué punto estamos en este momento? Bueno, pues estamos en una fase en la que cada una de estas propuestas ha seguido una suerte distinta. La propuesta de directiva por daños causados por productos defectuosos ya está aprobada, todavía no está publicada, si no se ha publicado hoy no está publicada, pero se aprobó ya el 23 de octubre. Mientras que la propuesta de responsabilidad civil e inteligencia artificial está parada, si se me permite la expresión. Lo último que al menos yo sé de ella es que en septiembre de este año se publicó un informe por Philip Hacker, informe encargado por el Parlamento Europeo, en el que pues se ponen de relieve los que, a juicio del autor del informe, son las carencias de la propuesta de directiva. Bueno, para empezar, vuelve a recomendar que en vez de una directiva volvamos a la senda del reglamento y que se establezca responsabilidad objetiva para ciertos daños. En cuanto al plazo de transposición, el mismo en ambas directivas, 24 meses desde la entrada en vigor, pero claro, en el caso de la directiva de daños por productos, pues ya estamos más cerca. En la de responsabilidad civil e inteligencia artificial veremos qué pasa con ella. También hay distinción en cuanto a la armonización. La directiva de productos, por abreviar el nombre, es de armonización máxima. Es decir, los Estados miembros no pueden modificar, no pueden cambiar las reglas que se contienen en esa directiva, mientras que la propuesta de directiva de responsabilidad civil e inteligencia artificial es de armonización mínima. Con lo cual, siempre que hablamos de armonización mínima, al final lo que estamos queriendo decir es no armonización, porque cada Estado miembro podrá después adaptarla y mejorar las previsiones que en ella se contengan.
Una última diferencia que quiero destacar es que la responsabilidad en el caso de la directiva por productos es una responsabilidad objetiva, igual que en la directiva vigente del 85, y que contiene un régimen completo para esta responsabilidad por daños causados por productos defectuosos. Un régimen que es completo en cuanto a que trata todos los aspectos, pero no completo en el sentido de suficiente, porque hay limitaciones, por ejemplo, en cuanto a los sujetos que pueden beneficiarse de la directiva, en cuanto a los daños, y eso hace que su alcance, su utilidad, en cierta manera, se rebaje. En cambio, la propuesta de responsabilidad civil e inteligencia artificial en ese sentido no tiene limitaciones, se aplicaría a cualesquiera pleitos de responsabilidad civil por culpa, por daños causados por inteligencia artificial, pero tiene la limitación, como decía, de que solamente adopta medidas de tipo procesal y además, como luego veremos también, que solamente se aplica en aquellos casos en los que el daño procede de un sistema de inteligencia artificial y no a aquellos daños en los que una persona ha tomado una decisión basándose en un sistema de inteligencia artificial, que esto también se ha dicho anteriormente. Es decir, la propuesta de responsabilidad civil e inteligencia artificial se va a aplicar, por ejemplo, al robot STAR cuando opere, o a los nanobots que se meten en el cuerpo humano para reparar tejidos, pero no se va a aplicar a la decisión que toma un médico basándose en una herramienta de diagnóstico o al policía que toma determinada decisión basándose en el sistema Biogen. Bien, dicho esto, lo que me propongo hacer muy rápidamente es destacar solamente algunos puntos de la directiva de productos defectuosos que creo que tienen más relación con la inteligencia artificial y después tratar esos mecanismos procesales que se repiten en ambas directivas, que se contemplan en ambas. Por lo que se refiere a los elementos concretos de la directiva por daños causados por productos defectuosos, una primera cuestión interesante es la del concepto de producto y la del concepto de defecto. Bajo la directiva vigente del año 85 se duda si los daños causados por sistemas de inteligencia artificial quedarían amparados por esta directiva, porque el concepto de producto es el de bien mueble. No habrá problema, por tanto, con los robots. Cuando el sistema de inteligencia artificial esté integrado, forme parte de un robot que tiene un soporte físico, que es un bien mueble, no hay problema. Pero en el caso de sistemas inteligentes que no están integrados en un robot, existe esa duda. Bueno, pues la duda la disipa la nueva directiva porque dentro del concepto de producto incluye expresamente los programas de ordenador, los programas informáticos, y dentro de ellos, aunque no en el articulado, pero sí en los considerandos, los sistemas de inteligencia artificial. Una segunda cuestión interesante es que, igual que en la directiva vigente, también se considera producto, no solo el producto final, sino también las partes integrantes, los componentes. La nueva directiva eso lo mantiene y además aclara que como componente hay que entender también los servicios conexos. Esto tiene mucho que ver con esa característica de la apertura y la interconectividad de los sistemas de inteligencia artificial de la que hablaba. Los servicios conexos son los que están integrados en un producto o aquellos que se conectan con ese producto de tal manera que sin ellos el producto no puede cumplir sus funciones esenciales. Por ejemplo, un frigorífico inteligente que tiene un servicio interconectado de medición de la temperatura del frigo. Bueno, pues sin ese servicio no va a funcionar bien. El servicio se va a considerar un componente, lo cual es, por decirlo de alguna manera, algo extraño porque hablamos de una directiva de productos, pero aquí excepcionalmente se incluye un servicio como producto que entraría en el ámbito de aplicación.
En cuanto al defecto, o en qué casos podemos considerar que un producto es defectuoso, se mantiene la definición, el concepto de que el producto será defectuoso cuando no ofrezca la seguridad que una persona legítimamente puede esperar. Igual que en la directiva vigente del año 85, la nueva directiva establece que para apreciar el carácter defectuoso de un producto hay que tener en cuenta ciertas circunstancias, ciertos elementos. Entre ellos son relevantes a los efectos de la inteligencia artificial, primero, la capacidad de autoaprendizaje. La capacidad de autoaprendizaje. Lo que quiere la Comisión Europea es evitar que por esa autonomía, esa capacidad de autoaprender que nos lleva a resultados a veces imprevisibles del sistema, el fabricante diga: a mí que me registren, es que el bicho, el sistema inteligente, ha actuado de forma imprevisible. Eso no es un defecto, es que está en su propia naturaleza. Bueno, ¿qué dice la directiva? La directiva, en los considerandos, dice que un fabricante que diseñe un producto con la capacidad de desarrollar un comportamiento inesperado debe seguir siendo responsable de todo comportamiento que cause daños. Eso es muy importante a efectos de pedir una indemnización por estos daños. Y en segundo lugar, otra circunstancia que me parece interesante en la materia que nos ocupa es las posibilidades de modificación de esos sistemas abiertos después de su introducción en el mercado o de su puesta en servicio. Posibilidades de modificación que se tienen que tener en cuenta a lo largo de la utilización del producto. Antes, o mejor, cuando hablamos de productos que no son sistemas de inteligencia artificial, lo que tenemos en cuenta es qué pasa con ese producto cuando se introduce en el mercado. Ahora ya no, porque es un producto sujeto a actualizaciones, a mejoras, a interconexiones. En cuanto a los sujetos responsables, pues hay una ampliación de los posibles sujetos responsables, también en parte debida a la introducción de los sistemas de inteligencia artificial, que básicamente se integran en una macrocategoría que es la de los operadores económicos. Aquí no voy a detenerme, pero básicamente el fabricante del producto, del componente, el importador y el representante autorizado cuando sea un producto fabricado fuera de la Unión Europea, en defecto de ellos, el prestador de servicios logísticos, y a falta de identificación de cualquiera de los anteriores, va a responder el distribuidor. Se le da un plazo para identificarlos y si no puede, pues responderá él. Igual que en la directiva vigente, la responsabilidad entre todos los sujetos responsables es solidaria, sin perjuicio de la acción de repetición del que haya respondido, el que haya indemnizado a la víctima frente al verdadero causante del daño. Bien, en cuanto a la exoneración de responsabilidad, también la nueva directiva mantiene las causas de exoneración que se prevén en la del año 85 y añade algunas nuevas. Por lo que se refiere a la inteligencia artificial, yo quiero destacar la que ya se viene discutiendo desde que se aprobó la directiva del 85 sobre si se mantiene, si no se mantiene, si se da libertad a los Estados miembros, que es la de los riesgos del desarrollo, que en los sistemas de inteligencia artificial puede ser un coladero de exoneraciones. Si tenemos en cuenta la velocidad vertiginosa con la que estos sistemas evolucionan, claro, si el fabricante puede exonerarse porque en el momento en que puso en circulación el producto, el estado de los conocimientos técnicos no permitía prevenir o predecir ese tipo de defecto y ese tipo de daño, pues claro, a lo mejor en 6 meses ya no responde nadie. Avanzo. En cuanto a los sujetos con legitimación activa, por supuesto, el perjudicado, la víctima, pero la directiva limita la posibilidad de ser perjudicado solamente a las personas físicas.
lo cual no parece que tenga mucho sentido, porque los daños causados por sistemas de inteligencia artificial afectan no solo a personas físicas, sino también a personas jurídicas. Novedades respecto de la directiva vigente: se añade la posibilidad de que interpongan una acción los causavientes, cosa que tampoco hacía falta que la directiva lo dijera. De igual manera que se añade también la posibilidad de que haya un representante de uno o más sujetos perjudicados que interpongan la demanda en su nombre, cosa que, en mi opinión, tampoco hacía falta que la directiva lo dijera expresamente. En cuanto a los daños indemnizables, se mantiene la posibilidad de indemnizar daños por muerte o lesiones corporales, añadiéndose en este grupo los daños a la salud psicológica que se puedan demostrar con un informe médico. Se mantienen también los daños a bienes, y aquí sí hay cierta ampliación respecto de la directiva del 85, porque los únicos daños a bienes que se excluyen son los que se destinen exclusivamente a fines profesionales, lo cual quiere decir que los daños a bienes de uso mixto, los que se utilizan tanto en el ámbito privado o doméstico como los que se utilizan para fines profesionales, un portátil, un vehículo, un teléfono móvil, sí estarían incluidos en el ámbito de aplicación de la directiva. Y finalmente, una novedad también interesante es que se admiten como daños indemnizables la destrucción o corrupción de datos, ahora sí, no usados con fines profesionales, por tanto, solamente en el ámbito doméstico, y siempre y cuando que la persona perjudicada no pueda recuperar pues, ese archivo que se le ha borrado porque tenga una copia. En ese caso, no cabría la demanda por este tipo de daños. Se pueden indemnizar daños materiales y también daños morales. Novedad también respecto de la directiva del 85. Bien, hasta aquí esas cuestiones que afectan exclusivamente a la directiva de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos. Entro ahora en esas medidas que se contemplan en la directiva de productos y en la propuesta de directiva de responsabilidad civil e inteligencia artificial, que son mecanismos para aliviar la carga de la prueba que tiene el perjudicado. Y básicamente son dos: la orden de exhibición de pruebas y ciertas presunciones iuris tantum o refutables, como las llaman los dos textos, de causalidad, y en el caso de la de productos, también presunción iuris tantum de existencia de un defecto en el producto. En la regulación de estas medidas queda latente, es evidente, esa intención, ese propósito, esa búsqueda de proporcionalidad, de equilibrio entre la protección de los perjudicados por sistemas de inteligencia artificial y el desarrollo o el tratar de evitar que esta regulación impida la inversión y el desarrollo de este tipo de tecnologías. Aunque, en mi opinión, la regulación, por ese miedo de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, no alcanza el equilibrio, sino que en muchas ocasiones, ahora lo veremos, perjudica a la víctima. Bien, en cuanto a la exhibición de pruebas, en la directiva de productos defectuosos y en la propuesta de directiva de responsabilidad civil e inteligencia artificial, consiste en que el juez nacional, que tenga que conocer de una demanda por daños causados, en nuestro caso por sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? En el caso de la directiva de productos por cualquier producto, pueda ordenar al demandado la exhibición de pruebas para que el demandante, y a petición del demandante, pueda fundamentar su demanda. Pero ojo con una
diferencia. En la propuesta de responsabilidad por productos defectuosos, también el demandado puede pedirle al juez que ordene al demandante que presente las pruebas que tenga a efectos de él rechazar esa demanda que se le interpone, cosa que no existe en la propuesta de responsabilidad civil por inteligencia artificial. En esta, en cambio, esa orden del juez de exhibición de pruebas se puede hacer a petición del demandante o del potencial demandante, de ese perjudicado que está pensando si va a demandar y que pide esa exhibición de pruebas para acabar de decidir si le conviene o no le conviene, si tiene posibilidades de éxito o si no las tendrá. En ambos casos hay unos requisitos en los que no me voy a detener y también se establece expresamente en ambos textos que esa orden de exhibición de pruebas tiene que ser necesaria, tiene que ajustarse a los principios de necesidad y de proporcionalidad. Y en esta proporcionalidad se tiene en cuenta la protección de intereses de terceros, por ejemplo, los deberes de confidencialidad o, por ejemplo, los secretos comerciales. En todo caso, es importante en ambos textos que el incumplimiento de la persona requerida para la exhibición de pruebas, en cualquiera de estos dos casos, da lugar a una presunción iuris tantum. En el caso de la responsabilidad por productos defectuosos, si el demandado incumple con ese deber con esa orden de exhibición de pruebas, se presumirá iuris tantum la existencia de un defecto en el producto. Y en el caso de los pleitos de responsabilidad civil por culpa, regulados en la propuesta de responsabilidad civil e inteligencia artificial, ese incumplimiento de ese deber de exhibir las pruebas se traduce en una presunción iuris tantum de culpa del demandado. Bien, por lo que se refiere a las presunciones, también voy a ir muy rápido. Bueno, Andrés, cuando me quieras cortar, porque me cortas, porque, bueno, no me queda mucho. Voy a intentar resumir todo lo que pueda. Presunciones en la propuesta, en la directiva, claro, voy tan rápido que me atropello. En la directiva ya de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos. Hay, por una parte, presunciones de existencia de defecto y, por otra parte, presunciones de existencia de nexo causal entre el producto defectuoso y el daño causado. Por lo que se refiere a las presunciones de defecto, simplemente voy a detenerme en una, que es la segunda, y es el incumplimiento de los requisitos obligatorios de seguridad de productos dirigidos precisamente a evitar el daño producido. ¿Por qué me detengo en esta? Porque a la hora de determinar el carácter defectuoso de un producto, el artículo 7 de la directiva, entre esas circunstancias que hemos dicho que hay que tener en cuenta, incluye precisamente el incumplimiento de los deberes, de las obligaciones de seguridad dirigidas a evitar los daños. Entonces, si incumplir los deberes de seguridad dirigidos a evitar el daño hacen que el producto sea defectuoso, ¿para qué quiero yo una presunción iuris tantum de defecto? Si ese incumplimiento me debería llevar directamente a que el producto es defectuoso. Ahí lo dejo. En cuanto a las presunciones de nexo causal entre el defecto y el daño, son dos. La primera se basa en dos indicios. Primero, que se pruebe que el producto es defectuoso, y aquí me pregunto, ¿hay que probarlo cumplidamente o me sirven esas presunciones de existencia de defecto que estaba estableciendo la directiva? Esto no se aclara. Pero es que además de probar que el producto es defectuoso, hay que probar que el daño que se ha causado es de los que habitualmente causa ese tipo de defecto. Lo que dice la directiva es de un tipo normalmente compatible con dicho defecto. Y la segunda presunción es que el juez compruebe la existencia de dificultades excesivas para demostrar el nexo.
Lo cual en la práctica, como ya se ha visto por las ponencias anteriores, va a ser muy, muy difícil. Claro, si hablamos de sistemas opacos, que no son explicables, que no son interpretables, pues ¿cómo vamos a demostrar que las dificultades son excesivas? Pues claro que son excesivas, prácticamente en todos los casos. Pero es que además de que el juez llegue a esa comprobación o a esa conclusión de que hay dificultades excesivas para demostrar el nexo causal, se exige también que el actor pruebe la probabilidad del nexo. Con lo cual, como decía antes, las exigencias son tan estrictas, tan elevadas, que estas presunciones, algunas de ellas sí son muy útiles y facilitarán mucho la prueba, pero hay otras que, bueno, cabe dudarlo. En cuanto a la propuesta de directiva de responsabilidad civil e inteligencia artificial, solo contiene una presunción, que es de causalidad entre la conducta culpable de una persona, a la que queremos hacer responder, y el daño. Aquí me gustaría, antes de hablar de la presunción, que reparemos en que, desde el momento en que se ha descartado, al menos hoy por hoy, atribuir personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial, obviamente necesitamos un humano que responda. Esta presunción es una presunción de causalidad jurídica, no una presunción de causalidad en sentido físico, porque las presunciones de causalidad en sentido físico entre la actuación del sistema de inteligencia artificial y el daño y la conducta del humano y el daño son indicios que hay que demostrar para llegar a esta presunción de causalidad, para poder presumir que hay una causalidad entre la conducta de una persona y el daño. Una empresa agrícola que contrata a una empresa de drones, por ejemplo, para fumigar sus campos. Y los drones, en vez de fumigar esos campos, pues fumigan los campos del vecino, del campo vecino, y ocasionan unos daños. Y lo que queremos es que la empresa de drones responda porque el operario que ha introducido las coordenadas en ese dron pues lo ha introducido mal, no lo ha hecho bien, ¿sí? Necesitamos el nexo, primero, entre la actuación del dron y el daño, y en segundo lugar, que es el que queremos, es al que lleva esta presunción, entre esa conducta del operario de la empresa de drones y ese daño. Bien, la propuesta de directiva opta por esta presunción refutable en vez de por la inversión de la carga de la prueba, porque considera que de esta manera se alcanza ese equilibrio entre los intereses afectados. Pero, al ser una directiva de mínimos, expresamente dice que los Estados miembros podrán mantener o establecer otras normas más beneficiosas y que esas normas nacionales más beneficiosas se van a aplicar de forma preferente. Lo cual, por ejemplo, en España significa que en materia de daños causados, discriminación por sesgos que presenta un sistema inteligente, se va a aplicar con preferencia la ley del año 2022 de igualdad de trato, que establece aquí sí una inversión de la carga de la prueba. ¿Sí? Bien, no voy a entrar en los indicios que hacen falta para la presunción, porque vamos muy mal de tiempo. Lo único que voy a decir es que hace falta indicios cumulativos y que no basta con la existencia de esos indicios cumulativos, sino que además, aunque se den, la propuesta de directiva limita, según el tipo de sistema, si es de alto riesgo o no lo es, y según quién sea el demandado, si es un proveedor, si es un usuario profesional, bueno, ahora responsable del despliegue, si nos adaptamos a la terminología del reglamento IA, o si es un usuario no profesional, cualquier usuario que usa el sistema de inteligencia artificial para un uso privado o doméstico, se añaden como requisitos adicionales, además de la prueba de estos indicios, para que la presunción opere. Bien, todo esto me lo salto y voy ya a las conclusiones. Primera,
creo que es razonable que la inteligencia artificial no se utilice como un nuevo criterio de imputación para establecer un nuevo régimen completo de responsabilidad civil. Es decir, por el hecho de que el daño proceda de un sistema de inteligencia artificial, eso no puede ser un nuevo criterio de imputación. Por tanto, me parece razonable mantener la regulación que tenemos, pero adaptándola. Adaptando, como ya se ha hecho, la normativa de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos y también la de responsabilidad civil por culpa. Ahora bien, creo que en determinados supuestos, puesto que, como ya se ha dicho también, dentro de lo que es la inteligencia artificial hay sistemas de todo tipo y que presentan todo tipo de riesgos, quizá en algunos casos sí sea preciso establecer un régimen específico. O sea, café para todos, cuando estamos hablando de cosas tan dispares como productos sanitarios, vehículos automóviles, chatbots, drones, pues probablemente no sea lo más razonable. Una cuarta conclusión es que en materia de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos sí tenemos armonización, pero en responsabilidad civil por inteligencia artificial al margen de esos productos defectuosos no la tenemos como hemos visto. Una quinta conclusión. La nueva Directiva de Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos es loable y significa un importante avance en cuanto a cubrir esos daños causados por sistemas de inteligencia artificial, pero tiene algunas carencias, como la limitación de los sujetos beneficiados o, por ejemplo, los daños que se pueden resarcir al amparo de esta directiva. Y, por último, en la propuesta de directiva de responsabilidad civil e inteligencia artificial, ese propósito de aliviar la carga de la prueba de la víctima, pues en realidad no acaba de conseguirse por las exigencias tan altas, como decía, a la hora de poder establecer esas presunciones, que además son presunciones iuris tantum y no presunciones iuris et de iure. Bueno, y con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, no sé si podrá haber preguntas, pero bueno, gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu exposición. Yo no sé, Javier, si da tiempo a una o ninguna. Una o ninguna. Lo digo por el tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, pasamos. Sí. Era solamente saber si sabía lo del caso de Mozart y Canadá, que es muy famoso en este tema de la responsabilidad civil. Si tenía conocimiento de eso. ¿No? Del caso Mozart, que iba este hombre. Esto es muy interesante porque a mí, a parecer, el problema que tiene, aparte de la directiva del 2022 que está atascada, a mi parecer no por una cuestión de competitividad, porque para que haya competitividad tiene que haber empresas con competitividad en Europa, y no las hay. Grosso modo en el tema de la IA generativa por lo menos, sino que creo que es porque Europa ha cedido a ciertos lobbies, máxime porque si no, no tendría una responsabilidad, responsabilidad no objetiva precisamente en lo que no sea alto riesgo, pero el tema de la IA generativa en esta directiva de productos defectuosos, ¿cómo se subsume? Y hay otra cosa que también saber su reflexión, que es el tema de, creo que él ha entendido que las personas físicas, es decir, nosotros, o las personas propietarias de la Unión, como dice el reglamento, sí que se subsumen en este reglamento del 85, ¿no? O sea, que no... En la directiva, sí, quieres decir. Sí. ¿Pero te refieres a las personas perjudicadas? Sí. Es una persona que con IA generativa genera un output que genera daños. Ajá. Se subsumiría dentro del tema. Ah, vale, hablas entonces no de la víctima, estás hablando del causante del daño. Sí. Vale, en el caso de la directiva del 85, por ejemplo, ChatGPT, se discute si entra en el ámbito de aplicación. ¿Vale? Con la nueva directiva claramente sí, pero con la directiva vigente, que todavía se aplicará por lo menos en los 2 años siguientes y más, porque la directiva del 85, a pesar de esos 24 meses, se seguirá aplicando a los productos puestos en circulación
antes de la entrada en vigor de la nueva, se discute si no hay un soporte físico que se pueda considerar bien mueble. O sea, eso hoy por hoy no está resuelto. No está resuelto. Desde mi punto de vista, creo que sí están incluidos, que hay razones suficientes como para entender que los sistemas de inteligencia artificial, aunque no sean robots, sí están en el ámbito de aplicación de la Directiva del 85, pero no está nada claro. Y lo último, ¿cree que se va a recuperar alguna vez el debate de la persona electrónica? Creo que sí. Creo que sí, pero que no estamos todavía en ese punto. Pero esto avanza a pasos tan agigantados que, bueno, si le hemos otorgado personalidad jurídica a la Laguna del Mar Menor, yo, vamos, no dudo de que en algún momento se retomará, pero hoy por hoy, desde luego, está totalmente descartado. Muchas gracias. De nada. Bien, pues muchísimas gracias y damos, bueno, Raquel...